En las aulas y talleres del IES La Rosaleda, en Málaga, conviven cada día distintas ramas de la formación profesional, desde áreas técnicas hasta servicios, administración o tecnología. Un centro que se ha consolidado como uno de los referentes en la provincia en una modalidad educativa que ha experimentado una profunda transformación en los últimos años. Con una inserción laboral creciente y una percepción social cada vez más positiva, la formación profesional se ha convertido en una opción clave para miles de jóvenes. La estrecha colaboración con las empresas, el impulso del modelo dual y la adaptación constante a las demandas del mercado han sido factores determinantes en este avance. Así lo demuestra una empleabilidad cercana al 66%. Buenos días, es jueves, es 16 de abril, arranca Málaga aquí ahora. Somos el magazín de la televisión municipal de Canal Málaga, en el que como cada día les vamos a acompañar hasta la 1:15 de la tarde, hoy con la compañía de Patricia Laguna e Inmaculada Martín Rojo. Bienvenidas, buenos días. Buenos días, Paula. Oye, vaya mesa que tenemos esta mañana, ¿eh? Fantástica. Encantada de estar aquí. Una jornada de jueves en la que además hemos conocido la detención del hijo de la mujer que apareció muerta en su casa de Cártama. Lo recordará, la investigación de la Guardia Civil ha llevado a la detención de este hombre y su pareja por este crimen que sucedió el pasado mes de marzo en Cártama, como les digo. Bueno, un caso estremecedor que de nuevo trae a la primera página la violencia filioparental que se produce además dentro de los hogares y que muchas veces no sale de ahí, ¿no? Claro, la violencia hoy por hoy, además, bueno, desde el punto de vista, en este caso, estos datos son filioparentales, pero también la violencia doméstica, que bueno, que al final parece que no, pero está día a día está en nuestras páginas. Entre las mujeres, esta semana también hemos mantenido 2 minutos de silencio en el ayuntamiento. Bueno, nosotros también lo hacemos con temas de mujeres asesinadas, víctimas de violencia. Bueno, yo creo que tendríamos que establecer un sistema, yo creo que incluso hasta más de colaboración para que cualquier vecino, alguien. Muchas veces cuando hacemos los informes de violencia de género, el 25, nos sorprende que muchos de los datos no son las propias víctimas las que denuncian, sino que es por atestados policiales, la gran mayoría, y los otros por vecinos, por familiares. Yo creo que detectar un caso de violencia es complicado porque en el interno de los hogares no somos capaces de entrar. Es posible que se pueda ver algo, pero bueno, ahí nosotros siempre pedimos la colaboración entre... Exactamente. Cualquier tipo de incidencia, una mujer, una madre, al final una madre es su hijo y muchas veces justifica lo injustificable. Eso es lo que yo creo, ¿no? Que ahí hay todavía algo más difícil, está ¿no? claro, Si cabe dentro está claro. de lo que es la violencia doméstica, está dentro claro. de los hogares, todavía la violencia de un hijo hacia sus padres, ¿no? Más complejo. En este caso hacia la madre es todavía más difícil, si cabe, Porque ¿no? La denunciar a tu hijo. Bueno, pues el lunes además les contábamos el inicio del vallado, se acordarán de los terrenos donde se va a ubicar el edificio de CaixaForum y que hasta ahora se usaba de aparcamiento. Bueno, pues el lunes les contábamos eso y hoy les tenemos que contar que el Ayuntamiento ha anunciado que está estudiando las posibles alternativas de estacionamiento en las barriadas de Los Corazones y Portada Alta para generar en torno a 160 aparcamientos. Sobre todo en una zona muy necesaria esos aparcamientos, porque no sé si lo sabéis vosotras, pero está justo enfrente de lo que es la comisaría de la Policía Nacional, donde hay muchísima afluencia de público, pues sí, para el DNI, para el pasaporte, y claro, ahí era un aparcamiento fundamental, ¿no? Para esa zona, además de los vecinos, ¿eh? Incluso como aparcamiento disuasorio, mucha gente aparca en el llano, donde va a CaixaForum, porque tienen el 11... Bueno, es que la avenida que viene de donde está la comisaría, y paran muchos autobuses. Y yo creo que ahí para mucha gente, que a lo mejor viene de los pueblos, para bajar, porque cogen el 11 justo enfrente, que además tiene una frecuencia diaria muy buena. Y la parada de metro también está muy cerca, un poquito más arriba. La parada de metro está justo donde está Barbarella, el centro de salud Barbarella, pero vamos, que está cerca, que es una zona donde puede aparcar. Y la gente en la zona de Los Corazones, por detrás, también es zona de aparcamiento, que hay 2 llanitos, que ahí también tenemos la avenida Juan 23, que está la Consejería de Empleo, que muchos trabajadores aparcan por ahí y por detrás, por donde está la antigua cárcel. Es decir que, bueno, hay que poner apartamentos disuasorios, sobre todo porque la gente puede aparcar y volver al centro, con la zona de bajas emisiones.
y fomentar la movilidad sostenible. Además, bueno, estaremos pendientes para contarles si finalmente se consiguen generar esos aparcamientos alternativos a los que había en esa zona donde se va a ubicar el edificio CaixaForum. Otra de las noticias del día, que Bruselas propone un día de teletrabajo obligatorio y abaratar el transporte público para mitigar la crisis energética. De momento son dos de las medidas que se incluyen en un paquete que ha elaborado la Comisión Europea y que se planteará ahora a los países miembros. ¿Se podría hacer esto? A ver, un día de... Hombre, yo creo bueno, que hay profesiones en las que sí, ¿no? Y eso iba a trabajo decir, lo que sí, es que depende no. del tipo de profesión. Es que hay profesiones que no procede el teletrabajo porque necesita el contacto directo con el público. Y luego yo también veo muy peligroso también eso, porque ahora yo lo entiendo. O sea, es una medida, cada vez vivimos más lejos de nuestro trabajo por el encarecimiento de la vivienda y entonces pues yo entiendo ese coste adicional de quien se tenga que desplazar media hora para ir al trabajo, por ejemplo, pero el problema de estas medidas es cuando ya luego no tienen marcha atrás. Es lo que a mí me preocupa, porque es como cuando el COVID. Cuando el COVID, pues clase online, mucha plataforma virtual y muchas de esas medidas ya ahora no hay COVID y se han quedado implantadas. Entonces esto es un paso más y yo creo que bueno, no sé hasta qué punto para la salud mental es bueno eso, porque es que cada vez nos estamos aislando más. De todas maneras, nosotros eso en la negociación colectiva, con el COVID, cuando se implementó, lo que intentamos hacer incluso son los acuerdos de teletrabajo. ¿Por qué? Porque es verdad que un centro, por ejemplo, que haga telemarketing, pueden teletrabajar. Tiene sentido, pero tú tienes claro. que tener un acuerdo para que los metros cuadrados que use la persona, porque al final la luz, tú trasladas el coste... Claro, las condiciones, claro, en las que está trabajando, el ¿no? coste de la luz de la empresa, al final lo estás trasladando a la persona. Dícese, por ejemplo, un teleoperador tiene que tener un wifi que le permita tener su banda para poder trabajar con los clientes. Entonces, nosotros ahí sí hacemos los acuerdos de teletrabajo para que el coste no se traslade al trabajador, porque, bueno, tú tienes que tener tu línea de teléfono, tu wifi y tu luz y tu calefacción y tu aire acondicionado en verano. Pues... Bueno, yo creo que además el teletrabajo abre puertas, lo veíamos además hace no mucho, por ejemplo, pues una persona que durante el teletrabajo se había roto una pierna, no me acuerdo, un brazo, y ahora ¿y qué pasa? Claro, estás en tu casa, pero estás trabajando, ¿no? Está claro, y además, bueno, ahí la normativa, cuando el COVID, tuvimos que hacer, la prevención de riesgos laborales, como tal, la evaluación del puesto de trabajo, tú no la haces porque te tiene que dar permiso, el servicio de prevención no va al puesto de trabajo. Es decir, que tú tienes la mesa mal ubicada, puede tener una enfermedad musculoesquelética por el ratón, por ejemplo, fíjense, y el servicio de prevención no puede entrar en tu casa. Cuidado, es una manera de abaratar y quitar los accidentes en itinere, por ejemplo, que son muchos. Pero bueno, yo creo que esto es transitorio como medida puntual al tema de las guerras. Bueno, y vamos a ver si se pone al final en marcha, porque entiendo luego que cada país tendrá la libertad para poder aplicarlo, no aplicarlo y cada empresa también, lo que hemos hablado. Se aplica. En fin, bueno, pero le iremos contando. También hacemos referencia hoy a las víctimas de Adamut, del accidente ferroviario de Adamut. Se manifestaron ayer frente a la puerta del Congreso de los Diputados para pedir que se depuren responsabilidades. Pedían también, además, justicia y verdad. Lo hicieron, además, colocando sillas vacías con los nombres de los fallecidos en este accidente ferroviario. Y fíjese que mientras dentro del Congreso, esto era fuera, en la puerta, y mientras dentro del Congreso el enfrentamiento político a cuenta del accidente se vivió con acusaciones cruzadas. Así que se lo digo con serenidad, pero con firmeza. Dimita si le queda algo de decencia o de ética, aunque no lo hará porque ni a usted ni al señor Sánchez, que le mantiene en el escaño y en el ministerio, saben lo que significan esas palabras. Son ustedes un partido que se dedica al bullying político, mediático y judicial. Y así seguirán ustedes hasta la próxima derrota electoral. Muchas gracias. Pues palabras muy duras, y acusaciones muy duras las que se cruzaron ayer en el Congreso. Yo creo que, no solo ayer, porque anteriormente el lunes no habíamos despertado con la noticia que yo creo... ayer, pero esto es diario. Que eso es injustificable, yo tengo claro, esto es una dialéctica política, que es una dialéctica política y democrática. Yo creo que cada uno estamos donde tenemos que estar. Pero es cierto que la que ocurrió el lunes por la mañana, creo que fue el lunes, sí, yo no recuerdo mal, es que yo creo que, no sé, que España ha sido siempre se ha caracterizado por ser, creo que en la diversidad y en la polémica está la política.
Y bueno, a mí esas actuaciones no me gustan, porque al final... ¿A cuál te refieres, Patricia? Al ataque que le hizo al presidente del Congreso de los Diputados. Bueno, pero ese fue ayer también. Eso fue ayer, sí, claro, fue ayer. Que además, el diputado de Vox. Eso es. Lo vamos a poner, si lo tenemos también, además de esas imágenes. José María Sánchez, me parece que se llama el diputado de Vox, además, que reaccionaba de esta manera. Ya me he enterado. Siéntese, señoría. Señor Cobo, cuando usted quiera. No lo puedes consentir. No lo puedes consentir de ninguna manera. A estas imágenes entiendo que te referías. Eran Patricia. estas, es que, vamos, yo cuando las vi, digo, no sé, no me parece, vamos. Yo creo que la dialéctica política es necesaria porque hay que debatir y cada uno sus posiciones, pero ya esto, no sé. Pero de manera respetuosa, Exactamente. sin el insulto. Sí. Sí, Vamos, porque yo a creo ti que... te puede gustar o no te puede gustar lo que te dice, ¿no? La otra persona, pero siempre hay que estar con el respeto, ¿no? Y de hecho nosotros las habíamos de alguna manera recuperado para afear ese tipo de conductas que nunca se pueden justificar. No son justificables de ninguna de las maneras, vamos. Desde ninguno de los puntos de vista. Bueno, pues asuntos, ya lo saben que les vamos a contar y de los que hemos comenzado ahora, pero tenemos muchas otras historias que como cada día nos vienen directamente de diferentes puntos de la ciudad, imágenes en directo que además hoy protagonizan nuestros compañeros, aquí lo están viendo, no están viendo en este caso a Lara Hernández, están viendo al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, porque ahora mismo se están contando, el alcalde está contando los detalles de la que va a ser la 17 edición de la Noche en Blanco, que este año tratará sobre la música. Hoy les contamos todos los detalles, pero ya les adelanto que esta casa, Canal Málaga, volverá a ofrecerles todo lo que ocurra ese día, esa tarde, noche del 16 de mayo. Rocío Carrascal nos acerca esta mañana a la formación profesional, ya la han visto en nuestra imagen del día, concretamente al IES La Rosaleda, desde donde vamos a conocer la oferta de estos estudios de formación profesional que combinan los conocimientos con la práctica. Y Manu García está hoy en la playa para contarnos los detalles de la moción que han presentado los miembros del Grupo Municipal Socialista. Asuntos que completamos con el sector del golf, del que hoy vamos a hablar. Fíjense, el sector del golf es motor turístico de la provincia, donde se concentran el 67% de todos los campos de golf que hay en Andalucía, con un impacto económico anual de más de 1.500 millones de euros. Hoy hablamos del sector con Ignacio Olea, que es el presidente del Comité Comercial de la Federación Andaluza de Golf. Hablaremos de la faceta económica del golf y de los ahorros de los malagueños, porque fíjense, según el Centra, casi un 20% de los andaluces reconoce que ha tenido que tirar de sus ahorros para poder hacer frente a todo lo que ha subido, los gastos del día a día. Hoy les vamos a contar qué hacer para ahorrar y cómo organizar la economía familiar con la Asociación Española de Consumidores. Una encuesta al Centra que tiene muchos datos y que recoge otro dato que en este caso dice que 6 de cada 10 andaluces cree que el coste de la vida ha subido mucho en el último año, concretamente un 64%, que es nuestro dato del día. Y nos vamos rápidamente a la playa porque los concejales socialistas se han ido esta mañana a la playa de la Misericordia, donde han dado a conocer una moción de la que nos va a dar todos los detalles Manu García. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Paula, una moción muy similar a la que presentó ayer el Grupo Municipal de Málaga y que hoy ha dado a conocer aquí en la Playa de la Misericordia el Grupo Municipal Socialista, relativa al servicio de socorrismo y primeros auxilios de la playa de la capital. Aseguran que es precario, que faltan tanto medios materiales como personales. Es por eso que van a solicitar en la próxima Comisión de Medio Ambiente que se dote de más personal y también de más medios materiales, así como que se activen los protocolos necesarios. Pero con esta moción van más allá y también van a pedir mejoras en las playas, en concreto relativas a su limpieza, tanto en el mar como en la arena y sus cribados. Peticiones que, como decimos, van a llevar a la próxima Comisión de Medio Ambiente que se celebrará el lunes de la semana que viene.
Pues muchísimas gracias a nuestro compañero Manu García. Y hoy hablamos de la formación profesional a la que vamos a poner nombre y apellido, el de Paula Sagrado. Ella es estudiante del primer curso del grado superior de hostelería del IES La Rosaleda, aunque está ahora mismo de Erasmus en Italia. Consiguió una de las medallas en las Olimpiadas de Formación Profesional y hoy nos lo va a contar. Ella es una de las alumnas del IES La Rosaleda, en el que hoy estamos en directo para contarles y enseñarles cómo son las clases que se imparten en este centro referente en formación profesional. Rocío Carrascal, buenos días. Buenos días, Paula. Buenos días, Málaga. Pues aquí estamos en el Instituto de Educación Secundaria La Rosaleda, que es más que un instituto al uso, es un espacio donde se aprende distintos oficios. Tenemos aquí, bueno, pues desde tecnología hasta administración o servicios, aquí conviven, y aquí la formación profesional se vive de una forma muy práctica y muy ligada también a la realidad laboral y cada vez más elegida por los jóvenes. ¿Por qué? Bueno, pues porque la FP ha dejado atrás su antigua imagen para convertirse en una opción también de educación pues más que aceptada, con mucho futuro y también cada vez más valorada. ¿A qué se ha debido este cambio? Pues eso es lo que vamos a descubrir hoy de la mano del director de este instituto, además, como decimos, pionero en este tema de la formación profesional. Y lo vamos a descubrir, gracias Rocío, en un ratito. Y fíjense que hoy vamos a hablar también de los jóvenes, pero lo vamos a hacer porque ellos son el público al que enganchan, fíjese esto, que se llama frutinovelas. ¿Saben lo que son? Hoy se los vamos a contar, pero ya les adelanto que son vídeos viralizados en Instagram y TikTok, protagonizados por frutas, con formato de telenovelas, pero con conductas tóxicas y machistas. Sé que mi novia se está pasando contigo, pero te voy a ayudar. En fin, en un rato les vamos a contar y vamos a hablar con Noemí Álvarez, que es psicóloga. Y hoy, fíjense, en el Salón de los Espejos se está dando a conocer los detalles de la que va a ser la 17 edición de la Noche en Blanco. Este año se celebra el 16 de mayo y la temática va a ser la música. Vamos a escuchar, está hablando la concejala, Mariana Pineda. Recuerdo a cada uno de nosotros en nuestra vida personal y también en la social. La música nos acompaña en el ciclo de la vida, en las fiestas, en todas y cada una de las citas más importantes de nuestra ciudad. Recordamos la música siempre en Navidad, en carnavales, la época del cine, el Festival de Cine, Semana Santa, y músicas atemporales como es la clásica, el flamenco, los verdiales. Entre todos vamos recopilando la banda sonora de Málaga en el pasado y en el presente. Y desde el área de cultura del Ayuntamiento también preparamos lo que vendrá. Y por eso el lema de esta próxima Noche en Blanco es Málaga, el futuro se escribe con música. Este año la cita se desarrollará la tarde del 16 de mayo, como ya hemos mencionado, de 8 a 1 de la madrugada, de 8 de la tarde a 1 de la madrugada, con un amplio programa de actividades que personalmente me va a costar muchísimo hacer la síntesis que hemos intentado plasmar. 150 acciones programadas en 100 espacios, a los cuales se han unido este año 15 entidades nuevas. Y vamos a comenzar con un primer aperitivo de lo que vamos a vivir esa noche. Bueno, pues la concejala responsable que está dando a conocer todos los detalles de la que va a ser la Noche en Blanco, decía 150 actividades en 100 ubicaciones diferentes, de la que les vamos a dar los detalles. Vamos a intentar hablar en un ratito con Lara Hernández para que nos cuente todos los detalles sobre esa Noche en Blanco. Ya les adelanto que Canal Málaga va a estar de nuevo allí en la entrada de Calle Larios para acercarles a todos los malagueños, a los que estén allí, que nos puedan ver en directo, y a los que estén en sus hogares porque no puedan ir, pues que también puedan saber qué se está viviendo en el centro de la ciudad. Hoy en el programa también les vamos a contar que el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande dio ayer a conocer oficialmente en Madrid una nueva campaña de promoción turística del municipio. Se llama Volverás en Primavera, se inspira en un texto de Antonio Gala y hoy vamos a hablar con ellos para que nos cuenten los detalles. Nos dará tiempo también de hacer parada en el Centro Cultural La Malagueta, que acoge la exposición Un viaje interior del fotógrafo Chema Rodríguez. Está expuesta hasta el 17 de mayo y la muestra propone un recorrido fotográfico por 9 municipios del interior de la provincia y muestra la riqueza, diversidad y singularidad con la que se vive la Semana Santa en cada uno de ellos. Hoy hablaremos con el autor.
Y es jueves y hoy vamos a cerrar el programa acercándoles a la marca Harper & Neyer. ¿La conocen? Bueno, pues no sé si la conocen y si saben que ha sido creada por un fuengiroleño, al que hoy vamos a conocer de la mano de Rocío Carrascal. Son asuntos que les contamos hasta la 1:15 de la tarde y que completamos a esta hora. Faltan 10 minutos para las 12 de la mañana con las portadas de los diferentes periódicos locales. Diario Sur: 7 de cada 10 viviendas turísticas rurales no pueden inscribirse en el registro estatal. Es el titular de portada de nuestros compañeros de Diario Sur y que completamos ahora con Málaga Hoy. Málaga Acoge estima que cerca de un 30% los inmigrantes de Málaga podrán regularizarse. Cerca de un 30% de los inmigrantes de Málaga podrán regularizarse, porque recuerden que hoy empieza la posibilidad de regularizar la situación de forma telemática y el lunes ya podrán hacerlo de forma presencial. La Opinión de Málaga: el aeropuerto de Málaga registra ya un 45% más de pasajeros que antes de la pandemia. Esa foto y ese titular de portada que hace referencia al crecimiento en el número de pasajeros del aeródromo malagueño. Y el Español de Málaga, en este caso, hace referencia a una noticia: coto a los solares vacíos en Marbella obligará a vender terrenos abandonados y esqueletos de ladrillo. Es la noticia relacionada con el urbanismo que ha puesto en marcha Marbella y que nos cuentan nuestros compañeros del Español de Málaga. Fíjense que son las portadas de los periódicos que completamos como cada día con la previsión del tiempo. Hoy tenemos cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas por la tarde. Temperaturas que suben, siguen subiendo. Hoy vamos a tener una mínima de 15 y una máxima de 25 grados aquí en Málaga capital y vientos que soplan flojos y variables. Previsión del tiempo que completamos como cada día con la circulación por las carreteras de la capital y para ello saludamos a Miguel Godoy, que se encuentra en el Centro Municipal de Control de Tráfico. Miguel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la capital? Bueno, pues de momento no tenemos incidencia, a nivel algo más intenso en torno a Plaza Manuel de la Saña y zona centro. Y también recordamos que tenemos una obra de masa en 2 puntos conflictivos. Uno es la avenida Guerrero Trachan, en sentido hacia Monte Dorado, y la otra es avenida Teresa Prat, en el cruce con calle Princesa. Y recomendamos usar esta zona, evitar esta zona en hora punta y usar el transporte público. Pues muchísimas gracias. A vosotros, buenos días. Buenos días. Bueno, pues tiempo y tráfico que nos sirve para ir a la entrevista del día. Hoy recibimos a Ignacio Olea, es el presidente del Comité Comercial de la Federación Andaluza de Golf y además es director de golf en Finca Cortesín en Casares. Bienvenido. Muchas gracias. Señor Olea, por acompañarnos esta mañana y acercarnos a lo que es la realidad del sector del golf en Andalucía y en Málaga. Para empezar, ¿cómo ha arrancado el año el sector aquí en Andalucía y en Málaga? Bueno, pues en primer lugar quería darte las gracias, Paula, por darme la cabida y el espacio en vuestro programa y decirte que el año lo hemos empezado con mucha agua. Sí, lo hemos empezado con muchísima agua. Obviamente las precipitaciones de todos he sabido que ha sido algo extraordinario en toda Andalucía, en Málaga y en particular en la zona nuestra de Casares, de Estepona, donde estamos en Finca Cortesín. Hemos tenido 740 litros en los primeros 45 días del año. Así que ha sido, bueno, pues un inicio del año especialmente pluvioso y también turbulento. Pues bueno, por la situación que estamos viviendo a nivel de infraestructuras, que nos está afectando directamente en Málaga y la incapacidad, ¿verdad?, de muchos viajeros de acceder con facilidad a la región y a la provincia. Y también pues por el conflicto bélico que se ha desatado y que a nosotros, sin embargo, nos está reportando pues bueno, pues un cierto beneficio como región segura que estamos demostrando ser. Los primeros meses estuvieron protagonizados por la lluvia, es cierto, y ese tren de borrascas que se iban precediendo y una detrás de otra. Pero, señor Olea, yo le pregunto, ¿esto ha tenido incidencia en el número de turistas que vienen a jugar al golf? Quiero decir, ¿ha llovido mucho y ha bajado el número de turistas que vienen a jugar al golf o no? Sí que ha bajado en los primeros 2 meses, dependiendo de la naturaleza del campo y su ubicación geográfica precisa, pero entre un 5 y un 30% sí estimamos que ha sido la bajada de turistas de golf que nos han visitado
visitado, ha habido muchos clubes que han tenido cese de operaciones, que han tenido que cerrar sus operaciones durante varios días, tanto por la cantidad de agua como los arrastres y los daños que han sufrido y que han padecido con respecto a esas tormentas. Así que sí, definitivamente ha sido un inicio de año mejorable a nivel operativo, a nivel comercial, pero bueno, a nivel agronómico es verdad que nuestra querida y preciada agua es tan necesaria en la región que bueno, no hay mal que por bien no venga, como solemos decir. Claro, eso le iba a decir, que al final nos viene bien porque al sector del golf además le viene bien porque cuando hubo sequía también estuvieron protagonizando titulares, pues bueno, porque de alguna manera incluso algunos partidos políticos pusieron un poco en entredicho, ¿no?, la labor del golf, y ahí yo creo que hubo una tarea pedagógica por parte de la Federación Andaluza del Golf explicando de dónde sale el agua, ¿no?, con el que se riega la mayoría o en gran parte, ¿no?, en gran proporción la mayoría de los campos de golf. De momento tenemos agua, con lo cual ahí me imagino que contentos. Eso ha sido en el arranque del año, pero bueno, llevamos ya por lo menos un mes o un mes y algo que ya no llueve tanto. ¿Estamos recuperando las cifras? Sí, ciertamente sí, ciertamente sí. La verdad es que el pick-up, como nosotros solemos llamar a la cantidad de negocio que vamos reservando intradía o intramés, sí ha visto bueno, pues un incremento muy representativo durante los meses de marzo y abril. Tanto el factor climatológico como la Semana Santa, que ha venido maravillosa en nuestra tierra, como bueno, este tangible e intangible del conflicto bélico, sí hemos visto un incremento de pick-up en torno al 30% durante cada uno de los meses, con lo cual la temporada alta de golf, que es primavera y otoño primordialmente, la verdad que se está viendo muy beneficiada a corto plazo en esta temporada de primavera. Hacía referencia también a las infraestructuras, me imagino que al AVE y a la conexión por AVE, que la tenemos de momento cortada, parece que el 27 de abril se recuperará. ¿Ha tenido también consecuencia en el sector del golf? Creemos que sí. Esto depende mucho de la naturaleza de cada campo, de los mercados de origen, campos que trabajen más con el tráfico local, con el turismo nacional de golf, pero sí, ciertamente sí. Hace que bueno, muchos viajeros tomen un poquito más de cautela, de precaución a la hora de reservar sus vueltas de golf, sus estancias en la zona, y quizás esa falta de planificación o de una planificación un poquito más user-friendly, un poquito más amistosa para el cliente, que le pudiera llevar en estos desplazamientos de autobús, no solamente a Málaga capital, sino quizás a otras zonas de la Costa del Sol, para que no se vieran tan afectados en el tiempo. Creo que muchos compañeros del sector han echado eso en falta y ciertamente sí se han visto afectados por esa falta de comunicación. Y el conflicto, sin embargo, decía que podía favorecernos, el conflicto bélico que tenemos actualmente. Es correcto, sí, por eso ha sido una temporada quizás un poquito turbulenta, ¿verdad? Con estos altibajos. Sí, a corto plazo el conflicto ha hecho que muchos clientes hayan tenido que cancelar sus vacaciones, que cancelar sus visitas o sus viajes de negocios a ciertos países y a ciertas latitudes debido al conflicto, y hayan reubicado estos viajes para venir a España. Y sí lo hemos visto con un pick-up que ha sido anómalo, que ha sido extraordinario y que nos ha beneficiado. De la misma manera, también es verdad que aunque la temporada del otoño por ahora se mantiene a unos niveles muy razonables, estamos viendo un poquito más de cautela en esa reserva a medio plazo. Entendemos que a nivel consumidor, pues a la expectativa del desenlace de esta situación actual. Claro, porque ¿cuánto ha podido ser ese incremento que han notado, por ejemplo, con el conflicto bélico? Sí, marzo y abril en torno a un 30%, por encima del pick-up habitual que solemos medir en estos meses. Es verdad, Paula, que no podemos saber si es al 100% debido a esto o si tiene que ver con que ha sido una Semana Santa magnífica también en comparación con otras Semanas Santas que fueron un poquito más lluviosas, temporadas de nieve, pero sí creemos que ha sido realmente significativo y en torno a esos valores. Porque ¿cuál es el perfil del turista de golf que nos visita? Bueno, normalmente el perfil del turista de golf es parejas, caballeros de una edad entre 35 y 55 años, a veces un poquito mayores, normalmente son profesionales liberales, personas de un nivel adquisitivo medio y alto, que nos suele visitar a la Costa del Sol. O sea, que gasta mucho, entiendo, el gasto medio. Es un cliente muy interesante, sí, poder adquisitivo medio alto, y luego algo que tenemos que tener en cuenta y que siempre decimos es que normalmente por el euro que el cliente se gasta en un campo de golf, hay otros 7 euros que se gasta en venir, en hospedarse, en utilizar un vehículo de transfer, en ir a cenar, en etc., con lo cual, bueno, ese impacto económico permea muchísimo más en la sociedad de lo que pensamos. Y algo muy importante también a notar en esta línea es que el golf es un agente desestacionalizador. Nuestra temporada alta, como refería anteriormente, es primavera y otoño, con lo cual ayuda a que la demanda turística
se mantenga muy lineal durante todo el año, a que ciertos establecimientos, hoteles, restaurantes y toda la cadena de suministro se mantenga estable durante el año. ¿Y suelen comprar vivienda aquí los turistas que nos visitan una vez que vienen a jugar al golf y que al final terminan comprando una vivienda? ¿Tiene datos la Federación? Sí, mantenemos datos a nivel Andalucía. Pensamos que hay 123.000 viviendas actualmente que pertenecen a turistas de golf, a esas personas que se enamoraron de la zona, que vinieron a jugar al golf y que decidieron invertir. Con lo cual, volviendo un poquito al punto anterior, pues sigue siendo otro dato más a nivel de golf y de lo que significa para la sociedad y para la economía local. De hecho, la generación de empleo que también genera el golf, valga la redundancia, es en torno a 50.000 empleos, tanto directos como indirectos, en Andalucía, con lo cual son números bastante relevantes cuando uno tiene en cuenta que el agua, que es uno de los temas más candentes en cuanto a golf, pues el 80% de los campos de golf ya riegan con agua regenerada. El consumo del agua de estos campos es realmente ínfimo si lo comparamos con otros sectores de la industria, y sin embargo su impacto económico sí es muy relevante, por lo que comentábamos antes. Por cada euro de golf, 7 euros en otros sectores. Porque el tanto por ciento de campos de golf que hay en Málaga con respecto al resto de Andalucía es alto, ¿no? Es muy alto, en torno a 70 campos. En torno a 70 campos, sí. Sí, por eso el subnombre de Costa del Sol, Costa del Golf es muy alto, y es un destino que hace muchos años se podría llamar destino emergente. Hoy en día es un destino muy consolidado, es un destino seguro, lo estamos viendo ahora, una vez más, es un destino que gusta por la climatología, por la cultura, por la gastronomía. Cuando pensamos en ciertos mercados emisores, mercados de origen, que sí son emergentes, como el de Estados Unidos, estamos viendo cada vez más golfistas estadounidenses y vienen a nuestra zona por todo. No vienen solamente por el golf, vienen por Andalucía, vienen por nosotros, vienen por nuestra gastronomía, repito, por la cultura, por esas excursiones a caballo, por todo lo que tenemos que ofrecer. Porque ¿cuál es la principal nacionalidad de turistas de golf que llegan a Málaga, Andalucía? Va a depender un poquito de cada campo, ese mix de nacionalidades, pero a nivel global principalmente es UK, Reino Unido, mercado escandinavo y mercado estadounidense, como decía, que es un mercado emergente y muy fuerte. Sin embargo, las nacionalidades de nuestros clientes son muy diluidas. Tenemos una demanda creciente de Latinoamérica, de Asia, Australia, que es algo creo que muy bueno, a nivel un poquito más macro, que no dependemos solamente de un mercado, ¿verdad? Estamos bastante diversificados y diluidos en la nacionalidad de nuestros clientes. ¿Y tenemos todavía margen para seguir creciendo, para crear más campos de golf? Es una muy buena pregunta. A nivel demanda sí, pero como todos sabemos, construir un campo de golf conlleva, aparte de mucho trabajo burocrático, muchos temas de licencias, necesidades también de dimensionamiento de infraestructuras, con lo cual no es sencillo. Sí se puede crecer con los campos actuales, pero el margen ya está un poquito más reducido, porque felizmente somos muy exitosos. Entonces, ahora lo que se está trabajando en la industria es cómo dentro del inventario de campos que tenemos actualmente podemos ser mejores, podemos dar un servicio, podemos mejorar la experiencia, podemos ir a un turismo quizás incluso un poquito más exclusivo, más de lujo, ¿verdad? Turismo mejor para todos. Es en lo que se está trabajando y la verdad que ya se están viendo esfuerzos interesantes en esa línea. ¿Este podría ser uno de los retos que tiene el sector, este que nos cuenta? Sí, ¿por qué no? Totalmente acertado, me parece que es muy acertado, ¿no? Cuando no se puede crecer quizás en volumen, ¿cuál es la manera de seguir mejorando? Y definitivamente es esa. Porque si tuviera que decir cuál es el principal reto que tiene el sector ahora mismo al que se enfrenta de aquí a X años. Yo diría quizás un reto agronómico, que es la incapacidad de utilizar fitosanitarios que vienen funcionando muy bien durante las últimas décadas. Cada vez tenemos acceso a menos productos, a menos fitosanitarios, y se nos hace más difícil controlar el nivel agronómico de nuestros campos con la misma excelencia que hemos venido haciéndolo en el pasado. Así que sin duda diría que ese es uno de ellos. ¿En qué puesto estamos dentro del ranking de lugares con campos de golf dentro de Europa? Destinos, regiones, yo creo que somos el número 1. Indiscutiblemente somos el número 1, sí, somos el número 1. Destinos como, por ejemplo, Portugal, también sur de Europa funciona muy bien. Ha habido destinos anteriormente como Grecia, como Turquía, que también han sido potentes, pero sur de Europa nosotros somos el destino por excelencia. Hay
hay regiones como son Escocia, como son Irlanda, que están muy demandadas, pero están muy demandadas solamente para el mercado norteamericano. El mercado europeo siempre tiende a bajar al sur, ¿verdad?, para hacer frente a esas condiciones climáticas que tienen y bueno, pues que les permite jugar con el sol que aquí les ofrecemos en nuestra zona. Y hay afición por el golf. Tenemos cantera aquí en Málaga, en Andalucía. Claro, tenemos afición y tenemos cantera. En España actualmente hay unas 320.000 licencias de golf, jugadores registrados. En Andalucía son más de 50.000 y la cantera es fortísima. Ahora mismo a nivel nacional en España tenemos grandísimos jugadores, tanto en masculinos como femeninos, y lo bueno es que son jugadores jóvenes, Paula, que están desarrollándose muy bien a nivel profesional y también a nivel amateur, con lo cual la cantera está garantizada. Y más a nivel local, a nivel Málaga, tenemos excepcionales jugadores y jugadoras como son Ana Peláez, Julia López, Ángel Hidalgo, que son jugadores de primera línea del panorama nacional e internacional. Ángela Llora también, otro jugador que está haciendo un gran trabajo y también es de nuestra área. Creo que podríamos dar la sorpresa de aquí a X tiempo, La ¿no? vamos a Y dar. colocar a un jugador... Es que tener, por ejemplo, a Jon Rahm, ¿no? Sí. De tener siempre un jugador referente es Correcto, importante, ¿no? correcto. Para llamar Así a los es. más jóvenes. Así es, bueno, es el efecto que vimos con un tal Severiano Ballesteros en la España de los 80 y que gracias a él y a su ejemplo pues nos posicionó donde hoy estamos y se pudieron construir campos, se desarrollaron escuelas públicas. Esa parte de Grow the Game, ¿verdad? El crecimiento del deporte es importantísima y cuando uno tiene un buque insignia, un embajador, es mucho más sencillo. Así que así será. Señor Olea, le voy a meter en una trampa, pero usted me contesta si quiere, que hemos leído en la prensa que el rey ha estado allí en la finca Cortesín, en una boda, en una celebración. No sé si tener bueno, pues al rey de España supone también un extra a la hora de seguridad y de organización, ¿no? Por supuesto, y es una motivación para el staff. Yo creo que lo que es un privilegio y es un orgullo haber tenido su visita y sobre todo a colación de la que nos hizo en 2023 cuando acogimos la Solheim Cup, que es el evento de golf femenino más importante del mundo. Es un evento de clase mundial y el rey ya estuvo presente para seguir la jornada de golf y la entrega de premios y bueno, pues obviamente para nosotros es una muy buena noticia que pueda venir a visitarnos. O sea que ya tenían experiencia de acoger al rey. Ignacio Olea, muchísimas gracias por haberme acompañado esta mañana. Gracias a vosotros, un placer, Paula. Bueno, pues el golf del que queríamos hablar esta mañana y al que hemos dedicado este trocito de programa, del que vamos a hablar ahora también aquí con nuestras tertulianas para abordar todos los titulares que nos ha dejado además Ignacio Olea. Yo no sé si sois jugadoras de golf, ¿habéis jugado alguna vez al golf? Yo soy la excepción que confirma la regla. Dicen que todo el mundo se engancha con el golf y yo no me enganché. Pero independientemente del tema deportivo, ¿no?, que yo no me enganché, a ver, lo que tenemos en la Costa del Sol ahora mismo no es fruto de la casualidad. Ya se apostó por el turismo de golf hace un cuarto de siglo. Lo que pasa sí que es cierto que recientemente hemos tenido un periodo de sequía. Yo creo que la entrevista empezábamos con el problema que tiene el golf, que es el tema del agua y el tema del terreno donde está ubicada. Andalucía, Málaga, Almería, por ejemplo, son provincias que tienen escasez hídrica. Entonces, a partir de ahí, ¿nosotros qué planteamos? Bueno, pues en 19 y 24 hemos tenido sequía en esta comunidad y lo que planteábamos, además, se planteó incluso que en el momento de sequía, cuando no puede hacer uso de recreativo, ¿cuál es el uso social del agua? Quiero decir, desde el punto de vista, está claro que esto es un negocio, está claro que además el poder adquisitivo, lo ha dicho Ignacio, es de gente media más bien alta, que también tengo claro que también ha dicho el tema del AVE, ha dicho que el perfil de los usuarios que vienen son gente de Australia, yo creo que vienen directamente en aeropuerto a Málaga. Sí. Y a veces, por ejemplo, yo creo que en este año hemos hecho una campaña con respecto al AVE y la Semana Santa, y yo creo que la Semana Santa de Málaga ha sido todo un éxito. Y yo creo que si llegamos a tener el AVE, que morimos de éxito, quiero decir. Nosotros sí ahí entramos en negociar las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras que trabajan en los campos de golf. Bueno, ¿qué es lo que os toca? ¿Qué es lo que nos toca? Claro, porque además... Como segmento turístico es muy interesante porque, como bien ha dicho él, primero es desestacionalizador, es decir, viene justo cuando lo necesitamos y luego
como muy bien ha dicho también, se genera alrededor toda una economía. Es decir, el que haya un campo de golf en Casares, por ejemplo, no beneficia solamente al que trabaja en el campo de golf, Bueno, sino a todo el pueblo entorno, de Casares, claro, desde al final. restaurantes, tiendas, todo. Entonces, desde ese punto de vista yo creo que es muy interesante porque además el perfil del turista de golf es de un nivel alto, con lo cual también los ingresos que dejan son muy elevados. Entonces, a lo mejor con el ingreso de un turista de golf compensa pues a lo mejor 20 turistas de sol y playa del mes de agosto, ¿no? Y encima es desestacionalizador. Entonces yo creo que es muy interesante. Luego se han hecho muchos estudios por el tema del agua, pero no de ahora, sino hace, como yo digo, es que el turismo de golf ya lleva 25 años tratándose aquí y esos temas, ¿no? Y claro, son aguas recicladas, que tampoco son aguas que nosotros utilicemos en nuestras casas. Como mucho que se lo quite, entre comillas, al regadío de huerta, pero no nos lo va a quitar a nosotros como consumidor. Al agua de consumo. Exactamente, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Que ha habido sequía? Sí, pero es que el tema de la sequía es que tenemos que hacer algo... yo creo que todas las administraciones ahora que tenemos todo. Agua, aunque estemos hablando con la introducción, yo tengo claro que el momento tenemos que plantear todas las administraciones el tener recursos suficientes, desaladoras, para que no ocurra lo que ocurrió en épocas anteriores. Es decir, en ese periodo de sequía se planteó expedientes de regulación de empleo para el tema del uso del agua recreativa en hoteles y a los jardineros. De hecho, además hubo movilizaciones no se pudo porque regar, los primeros, las piscinas casi no se abren ese verano. Los primeros que salen son el personal en plantilla. Si el campo de golf no abre, porque es verdad que aunque sea son en periodos de primavera y otoño, al final la gente son fijas discontinuas. ¿Qué ocurre? En años de sequía, si el campo de golf no abre, la persona no se incorpora. Entonces, al final yo creo que hay que conjugar. Sí, el tema del agua es fundamental para el campo de golf y para todo. Es decir, no nos podemos confiar. Bueno, ya ha empezado a llover otra vez. Bueno, pero es que no sabemos si dentro de un año otra vez va a volver a la sequía. Entonces tenemos que tener algo ya a nivel infraestructura, no algo coyuntural. Está ahora claro. llueve, ahora no llueve. Que sea estructural. Totalmente. Que les cuento, hoy también, aparte del golf, vamos a seguir hablando un poco de economía también, porque como ha subido todo, decíamos la cesta de la compra, si fuera solo la cesta de la compra, pero es que está subiendo prácticamente todo. Saben que esta semana hemos hablado de la encuesta Centra, esa que elabora la Junta de Andalucía, lo hacíamos además y lo hablábamos respecto a la estimación de voto que se iba a tener, pero es que la Fundación Centra, y dentro de esta encuesta, pues incluye muchísimas preguntas a los andaluces, y se publicó esta misma semana. Fíjense, más allá de la intención de voto, como yo les dije, recoge datos muy interesantes sobre aumento de precio y cómo afrontamos esta subida los malagueños, los andaluces y los malagueños. Una cifra. Casi un 20% de los andaluces ha tenido que tirar de los ahorros para poder hacer frente a los gastos y a la subida de absolutamente todo. 20%, ¿eh? Es una cifra... A mí me hablamos muy alta, del IPC, pero es que el IPC es un IPC acumulativo. Es que cuando dice el IPC ha subido, bueno, este último mes, en marzo, un 3,4%. Pero es un 3,4%, pero ya en diciembre subió un 2,7%, creo que fue. Y luego de repente te dicen, ha bajado el IPC. Bueno, baja 3 décimas el IPC, baja tanto, pero ¿no? antes lo subió que lleva, 2 y pico, entonces como es acumulativo, no nos damos cuenta de que aunque baje unas décimas, seguimos sin esa capacidad de ahorro, o peor aún, tirando de los ahorros como el informe, yo creo que algunas veces lo hemos hablado aquí en la tertulia, con el 30% de la población malagueña, en los informes que presentamos nosotros todos los años de la evolución de los salarios, está en riesgo de pobreza y riesgo de exclusión social, cobrando menos del salario mínimo, es decir, 11.200 euros anual. Esos son datos del informe presentado, que se presentó concretamente con los datos de Hacienda en octubre de este año, en noviembre prácticamente. Yo creo que esas personas que cobran 11.000 euros no tienen capacidad de ahorro. Bueno, quiero decir, el 20% ha tirado, pero es que esas personas... Viven al día o menos. No tienen ¿no? capacidad de ahorro. Bueno, un asunto del que hablamos ahora, esta mañana, con Miguel Ángel Ruiz, que es presidente de Asescom. Miguel Ángel, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. A ver, desde Asescom, ¿cómo veis la situación para los consumidores? Tremendamente complicada, ¿no? Coincido en vuestro diagnóstico, estamos hablando de una situación tremendamente crítica para la mayoría de consumidores, ¿no? Hay que tener en cuenta
que cuando nosotros hacemos una encuesta, como es nuestro barómetro de alimentación, y que se complementa con la encuesta realizada por el Centra en estos días, pues nos encontramos con que 8 de cada 10 consumidores se consideran vulnerables, ¿no?, a la hora de comprar productos de alimentación, a la hora de consumir algo tan básico como es la cesta de la compra de una familia, ¿no? Pero a ello también se ha unido, y no es una situación nueva por la guerra de Irán, porque parece que ahora estamos todos preocupados, existe esa preocupación por las subidas de precio, pero llevamos desde hace 3 años teniendo subidas de precios bastante considerables, bastante importantes, que ahora se ven agravadas todavía más por la guerra de Oriente Medio, ¿no? Por lo tanto, desde esa perspectiva, pues la preocupación de la Asociación Española de Consumidores es tremenda, y no solo en un ámbito como es la alimentación, sino que también los precios que tiene la vivienda, que dificultan un proyecto de vida para algo tan básico como es tener una casa para una familia, los precios de los carburantes disparados, a pesar de la rebaja de impuestos que se produjo hace un par de semanas, la energía también disparada a los precios. Por lo tanto, estamos hablando de una confluencia de subidas de precios que hacen pues que muchas familias pues tengan auténticas dificultades para llegar a fin de mes. Miguel Ángel, sube todo, además lo decía, el combustible, el precio de la vivienda, la cesta de la compra. ¿Qué nos recomiendan a los consumidores desde ASESCOM? Yo no sé si han hecho una serie de recomendaciones, a ver, que por lo menos nos orienten un poco. Sí, nosotros por lo menos, lo que pasa es que es difícil, ¿no?, hacer estas recomendaciones, porque muchos consumidores me dirán, hacer una lista de la compra y que se ajuste a nuestras posibilidades económicas cuando están muy limitadas, ¿no? Pero sí es cierto que se debe de hacer, se debe de acudir cuando se va a comprar, sobre todo alimentación, con esa lista cerrada, y como decía, ni qué decir tiene que se adecue a nuestras posibilidades económicas. Comparar precios y calidades, no hay un establecimiento donde esté todo más barato, sino que el consumidor tendrá que hacer esa labor de indagación de dónde compra una serie de productos, dónde compra otros, para elegir lo que mejor le convenga desde el punto de vista de su compra. Y luego también, para esas economías más modestas, más limitadas, nosotros recomendamos el acudir con el dinero en metálico, como aparecía en la imagen, ¿no? El pagar en metálico no tiene el mismo efecto psicológico que si estamos pagando con tarjeta. Mucho mayor esta recomendación si estamos pagando con tarjeta de crédito, muchas de ellas con elevados intereses, en algunos casos hasta del 20%, que han sido denunciados en diferentes ocasiones por ser intereses usurarios. Y desde el punto de vista también de recomendación, el evitar el crédito rápido también. Dinero fácil de obtener, en 10 minutos lo tendríamos en nuestra cuenta, pero muy costoso de pagar después con esos elevados intereses, y en la medida posible tirar ahí. Y ojo, esto que estamos viendo no es una situación complicada para quien tiene ingresos mínimos, quien está parado. Estamos hablando de personas con sueldos medios que trabajan y que tienen dificultades para afrontar el día a día de sus compras. Claro, Miguel Ángel, porque con sueldos normales se puede llegar a ahorrar. Claro, se incide mucho en la necesidad de tener un fondo de emergencia siempre, un ahorro que en una situación en la que surge algún imprevisto, pues bueno, pues tenemos nuestro dinero ahorrado. Pero con los sueldos que tenemos ahora mismo y con las subidas de todo, ¿nos llega el sueldo para ahorrar? Complicado hoy en día, ¿no? Y esta semana más complicado que la semana anterior, y será más fácil que la semana que viene, ¿no? La situación económica es tremendamente complicada, apenas se ahorra. Lo que teníamos ahorrado los consumidores, los ciudadanos, como decía el Centra, se está gastando, se está tirando de ese colchón que tenían los ciudadanos. Hay casas que no tienen, según esa encuesta, para afrontar un imprevisto de 3.000 euros, de cualquier reparación del vehículo o cualquier imprevisto que pueda surgir en el hogar, y eso es tremendamente preocupante. Y hay otro dato que también nos preocupa a medio y largo plazo. Estamos en niveles récord, en niveles históricos de deuda por parte de los ciudadanos. Por lo tanto, estamos tirando también del crédito, y si se acaban los ahorros y tiramos del crédito, pocas más opciones hay, a no ser que bajen los precios, a no ser que se acomoden esos precios a las posibilidades económicas de los consumidores. En fin, yo no sé cómo lo veis desde Comisiones Obreras. Bueno, desde Comisiones Obreras hay ciertos problemas con la clase trabajadora, porque los salarios medios, por ejemplo, en Málaga, concretamente... Pero aparte es que no suben, es que sube todo y los salarios no suben. Primero, además, es que está
3.500 euros por debajo de la media nacional. Estamos hablando de salarios medios, que yo tengo claro que los salarios medios, hemos dicho que el 30% de la población es que cobra menos del salario mínimo interprofesional de manera anual. Dícese, una persona que, por ejemplo, trabaja en el servicio de ayuda a domicilio con usuarios a tiempo parcial, es que cada vez más el tiempo parcial en Málaga es un mal endémico. Ese tiempo parcial hace que tu capacidad, bueno, podemos poner un ejemplo en hostelería. En hostelería están las horas complementarias. ¿Qué se hace en muchos sitios de hostelería? Las horas complementarias se le ponen en verano cuando la gente tiene más actividad laboral. ¿Qué ocurre? Que después a lo largo del invierno te quedas con un salario de 20 horas semanales, por ejemplo. Esa es una práctica habitual. Nosotros ahí que decimos, intentamos que en una empresa que sea del sector de servicio y de hostelería, al menos se pongan empleos de jornada completa, que permitan mejorar las condiciones laborales, que por lo menos esa capacidad de ahorro, que yo tengo claro que no la existe, porque hay muchas categorías en que están por debajo de esas condiciones laborales, es decir, y es que Málaga tiene la posición 35 en el ranking nacional en cuanto a salario, y los beneficios empresariales siguen creciendo, porque el turismo, aunque venga menos gente, yo creo que, por ejemplo, en Semana Santa, una habitación de hotel en el hotel que hay en plena calle Lario eran 1.000 euros. Yo creo que esa habitación no la puede pagar un turista nacional. Vamos, creo. En fin, bueno, yo quería preguntarle a Miguel Ángel, antes de despedirle, por las medidas, es decir, ¿alguna medida ha puesto en marcha el Gobierno? ¿Son suficientes las medidas que se están poniendo en marcha para hacer frente a estas subidas de precios? Bueno, ha sido positivo lo que se ha hecho de rebaja de impuestos con los carburantes, ha sido positivo lo que se ha hecho con la energía también. Nosotros pedimos que se vaya más allá, que se vaya también al IVA de los alimentos, por lo menos la cesta básica. No es que estemos inventando nada, sino que lo había hasta hace un par de años aproximadamente esa rebaja fiscal. Y hoy hemos pedido a la Unión Europea pues medidas valientes de apoyo a los ciudadanos, de apoyo a los consumidores y medidas económicas. Ayer se anunciaba un paquete de medidas que será aprobado por los Estados miembros de la Unión Europea la semana que viene, donde se fomenta el teletrabajo un día a la semana, donde se hace una apuesta y se habla incluso de gratuidad de los servicios públicos de transporte, y a nosotros pues pedimos pues medidas, como decía anteriormente, porque es una competencia de la Unión Europea, fiscales, de rebaja del IVA, de los productos y servicios básicos, seguir apostando por esas líneas, porque el consumidor, al margen de teletrabajar, que puede ser positivo, al margen de ahorrar energía, que puede ser positivo, lo que quiere es pagar su comida, lo que quiere es pagar su vivienda, lo que quiere es pagar su luz, lo que quiere es tener una vida normal y que se abaraten los precios, no teletrabajar, que quizás no es el motivo. Y además, con una apuesta por el transporte público, que en Málaga, desgraciadamente, estáis siendo víctimas, podemos decir, de lo que está sucediendo con los trenes, ¿no? Por lo tanto, apostar por el transporte público depende del sitio, depende del lugar y depende de cómo se haga ese transporte público. Y ojo, el hacerlo gratuito puede perjudicar a las rentas más bajas, porque son precisamente las que necesitan ese transporte público, y puede haber un colapso de un transporte público para personas que no puedan, que lo necesitan pero que no puedan acceder después. Pues sí. Miguel Ángel Ruiz, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias. Encantado. Que nos vamos a ir, vamos a hacer un inciso, estamos en directo, son las 12:21, porque está nuestra compañera Lara Hernández, les decía yo que a ver si nos podía contar los detalles de esa nueva edición de La Noche en Blanco que vamos a vivir el próximo 16 de mayo y ya la tenemos preparada. Hola de nuevo, Lara. Hola Paula, Málaga, el futuro se escribe con música. Bajo ese lema se va a celebrar la 17ª edición de la Noche en Blanco de Málaga, una cita cultural muy esperada, ya lo saben, por todos los malagueños. Se va a desarrollar desde las 8 de la tarde hasta la 1 de la madrugada con un amplio programa de actividades culturales. La cita no solo se va a llevar a cabo en el centro, también va a llegar a los diferentes distritos de la capital. Entre las propuestas destaca, por ejemplo, balcones Encanto, diferentes géneros musicales que se van a ofrecer espectáculos en los balcones, como su propio nombre indica, a lo largo de calle Larios y en la Plaza de la Constitución. Pero propuesta también destacada, la de esta casa, la de Canal Málaga, que estará un año más presente en calle Larios. Vamos a sacar el plató a la calle para que todos tengan la oportunidad de ver cómo se hace un programa televisivo, y tendremos muchas sorpresas, sobre todo musicales, que es el hilo conductor de la
la edición de este año. Acaban de dar los detalles, como decimos, del amplio programa de actividades. Van a ser 150 acciones en un centenar de espacios. Así que una gran noche la que nos espera. En ese sábado también hay que recordar de reflexión. Al día siguiente son las elecciones andaluzas, pero sin duda va a ser una jornada en la que la ciudad se va a llenar pues, de espectáculos teatrales, de danza, de música, también de exposiciones, y va a ser una fiesta participativa. Ese 16 de mayo va a sonar la música aquí en Málaga, la ciudad. Muchísimas gracias a nuestra compañera Lara Hernández, y nosotros poquito a poco les iremos desvelando más detalles de ese programa especial que va a poner en marcha Canal Málaga para acercarles todos los detalles de la Noche en Blanco. Gracias, Lara. Nosotros vamos a seguir hablando. Oye, ¿habíais escuchado de las frutinovelas vosotras? No. ¿Habíais escuchado Me alguna puse vez? al día ¿Eso os lo he contado yo? Que no lo dijiste tú, no lo sabíamos. Bueno, pero yo es que no tenía ni idea. Efecto subliminal, ¿no? No tenía ni idea. No sé si ustedes lo conocen. Es un nuevo fenómeno que se ha viralizado en las últimas semanas en redes sociales como TikTok e Instagram. Se llama frutinovelas. Se trata de vídeos cortos, creados con inteligencia artificial, en los que frutas, pues bueno, plátanos, fresas, naranjas, viven auténticos dramas de telenovela. El formato ha conseguido enganchar a millones de personas, especialmente jóvenes, en todo el mundo con sus historias. Sin embargo, ojo, porque más allá del entretenimiento que nos puede parecer, bueno, pues una telenovela y tal, los psicólogos advierten de los peligros que se esconden tras esta apariencia inofensiva. Trivializan conductas tóxicas, hábitos marcadamente machistas y aparte luego, en fin, todo tipo de peleas y de historias que uno se queda un poco asustado, ¿eh? cuando lo ve. Sí, yo ayer además fue muy gracioso porque cuando estaba viendo los temas tenía a los jóvenes de casa allí, vamos, estaban dos, y le pregunté, oye, ¿conocéis frutinovelas en TikTok? Y claro, cuando empezamos a verlo, a mí me sorprendió. Bueno, yo es que creo que esto hay que controlarlo desde algún tipo de medida porque mantiene los estereotipos, las relaciones tóxicas. Yo creo que hay que controlar este tipo de actividades. ¿Nos podemos imaginar? Pues vamos. Ahí lo tenemos, encapsulado en vídeo de 2 minutos. Noemí Álvarez, psicóloga del Centro ITIPA. Bienvenida. Noemí, buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, ¿tú conocías el fenómeno de la frutinovela? Me temo que a consulta llegan. Los adolescentes, los jóvenes nos tienen muy informados de estas cosas. ¿Y cómo lo ves tú? A ver, ¿cómo lo ve una psicóloga que de repente coge el móvil, pone un vídeo en TikTok e Instagram y ve esto? Pues bueno, de entrada decir que todo aquello que parece inofensivo y esa idea de que sean figuritas animadas y todo esto, parece que hacen diana no solo en los adultos, ¿no? Parece que también van dirigidos a público más joven y bueno, cuidado porque los niños piensan que están viendo dibujitos y a veces los papás pues también entendemos que están haciendo algo inofensivo. Y la verdad es que si lo vemos, como decía la compañera, si lo vemos esto inofensivo, no parece. Perpetúan estereotipos, vemos que son frutas, pero fijaros que qué estereotipos de cuerpo nos están mandando, ¿no? Porque estas frutas tienen todas una sexualización muy aparente. Se basa en ese conflicto de la telenovela que, como todos sabemos, pues bueno, nos va mandando unas ideas sobre cómo son las relaciones y cómo las relaciones tóxicas a veces las confundimos con romanticismo o con estar realmente enamorados. Y luego es muy curioso porque leía la velocidad a la que se están produciendo y los millones de frutinovelas que tenemos todos los días nuevas, y me recordaba como cuando hacemos las cosas a veces rápido, y esto lo vemos a veces cuando hacemos talleres, por ejemplo, con adolescentes, y le dicen, lo primero que te venga a la cabeza, venga, sobre cómo es una mujer o sobre cómo es un hombre, nos vamos a nuestros estereotipos. No sé si recordáis, hubo un anuncio hace tiempo que hablaba se llamaba Like a Girl, y hablaba de cómo corren las niñas y se le preguntaba a adultos y adolescentes rápidamente cómo corren las niñas o cómo lanzan las pelotas. Y por supuesto todos hacían como una imitación muy, muy cursi, muy como sin ganas. Y luego le preguntaban a niñas pequeñitas cómo corren las niñas o cómo lanzan, y cuando ellas mismas hacían el gesto lo hacían con todas sus ganas, ¿no? Y cuando te ponían todas estas imágenes
pues recordábamos cómo cuando no tenemos perspectiva de género haciendo las cosas, sin querer nos vamos a nuestros propios estereotipos. Y luego, por supuesto, utilizan todos esos trucos que ya sabemos, yo llamo el fenómeno Netflix, porque sabéis que cuando acaba un capítulo de una serie que estás viendo y tú te has propuesto solo ver ese capítulo, el mismo sonidito, el tener una opción que te pone lo de próximo capítulo tal cual, ¿no? Ese es un fenómeno que lo que hace es activar nuestro circuito de refuerzo y nos da una sensación como de mucha gratificación esto que está ocurriendo y nos hace seguir conectados y a veces sin ningún tipo de conciencia. Además, recordemos que son tramas facilonas, basadas muchas veces en esto del chisme, que ya sabemos que atrae nuestra atención, la misma estética, ¿no? Parece como muy inofensiva. Y esto después de un día de cansancio y de nuestros niveles de estrés, se siente un poco, pues bueno, pues como algo que te ayuda a desconectar, como un spa, pero conforme más nos repiten un mensaje, cuidado porque empezamos con la desensibilización. Y aquí recordamos, por ejemplo, cuando ahora intentamos ver una película un poco más antigua, nos llama la atención que las señoras se levantaban de la cama recién levantadas, maquilladas perfectamente, peinadas perfectamente, y esto durante mucho tiempo nos lo tragamos y pensábamos que era lo normal y lo natural. Y que de alguna forma, pues bueno, las mujeres nos levantamos perfectamente maquilladas y peinadas porque esto nos enseñaba en las películas. Y cómo ahora hemos aprendido a educar el ojo y ahora nos chirría, porque de alguna forma, sin querer, esto ya pasaba en mi época con el anuncio de la Coca-Cola, que la gente decía, no, pero los anuncios nos van creando una realidad mental y nos va desensibilizando con cosas que son preocupantes. Enseñar este modelo a los jóvenes, acostumbrar a nuestro cerebro a que consuma este tipo de cosas, al final pues va generando lo que por desgracia estamos viendo, ¿no? Que son estos cambios sociales en los que parece que vamos volviendo a patrones antiguos y en vez de avanzar pues retrocedemos en ciertas áreas como la perspectiva de género. Y cuidado con los peligros que puede tener esto, retroceder en todo este tipo de conductas, sobre todo con los más pequeños, ¿no? Está claro, sobre todo nosotros desde el punto de vista, bueno, nosotros los centros educativos, o yo por lo menos los he trabajado. En un centro fui agente de igualdad y yo trabajaba con el alumnado, sobre todo, y ahora en los últimos tiempos yo les recomiendo a todos los familiares que tengan hijos que usen tecnología, que la usan casi todos, el Instituto de Ciberseguridad, que además es un instituto a nivel estatal, que además tiene un montón de formaciones, y nosotros sí que es verdad que estos estereotipos de género, con la inteligencia artificial y con los algoritmos aplicado a los convenios colectivos, dícese, por ejemplo, a las actividades laborales, intentamos, porque al final el algoritmo lo genera una persona que además está detrás de ese algoritmo, que además mantiene los estereotipos de género. Entonces nosotros ahí estamos trabajando y de hecho ya se están haciendo cosas en la negociación colectiva para mejorar eso, y sobre todo a mí lo que me preocupa es que al final no tengamos control, porque el TikTok es inmediatez, es que el TikTok es ya. Es segundo, es que además no te da tiempo y cuando tú ves... un vídeo detrás de otro, además, es un bombardeo, diría yo. Este tipo de vídeos, si lo hicieran personas, nos chirriaría al momento, pero te lo ponen con frutas, tal... Tú tienes un niño pequeño, bueno, estará viendo dibujitos. No te imaginas lo que dicen esos dibujitos. Entonces hay ahí como un encubierto, una intención, ¿no? Que hasta que no... Vamos, de hecho muchos no sabíamos lo que era. Yo por lo menos no sabía lo que era la fruti... Yo no me había enterado, pero he preguntado, yo tengo tres hijos y los tres lo conocían, entre 17 y 11, y los tres estaban totalmente al día de lo que era la frutinovela. Unos les gustaba y otros no, pero lo sabían perfectamente. Total, que me tocó también hablar con ellos, ¿no? Y explicarles un poco la historia, ¿no? Y lo peligroso de ver esto, que en principio no parece que tenga ningún peligro. Recomendaciones, Noemí, a la hora de hacer eso que hice yo mismo ayer, de hablar con nuestros hijos y explicarles esto. Pues muy bien, Paula, esta es la principal recomendación, y es que no demos las cosas por hechas y que le pongamos ese plus de atención a sobre todo este tipo de fenómenos, porque a veces, pues, como decía, el propio algoritmo nos la juega. El móvil sigue siendo algo muy peligroso, porque está abierto a todo, y que igual que podemos utilizarlo para muchas cosas buenas, al final, sin control, pues podemos estar metidos en problemas. Hay que tener el acceso a la tecnología, sobre todo los más jóvenes, con vigilancia.
supervisar cuáles son esos contenidos, poner un horario para que puedan hacer ese uso de la tecnología. Y me temo que además de hacer estas cosas que estáis haciendo vosotras hoy ahí también en el programa, que no podemos permanecer ajenos a los fenómenos que ocurren, porque como padres necesitamos estar en esta actualidad y para poder controlar un poquito estos fenómenos. Aunque bueno, como decía la compañera, dicho sea de paso, necesitamos plantearnos la necesidad de una regulación. Siempre pienso en el caso de las máquinas tragaperras, cuando se liberaron después del año 77, que había un boom y esto estaba al alcance de cualquiera al lado de los niños, y se necesitó esa regulación estatal pues para ayudarnos con esto. Pues en el caso de la tecnología yo creo que tenemos que seguir abogando a porque esto ocurre, y ya bueno, tenemos el caso de Australia, hay una consulta abierta ahora mismo también en Reino Unido y por supuesto al final aquí en España tendremos que vigilar que toda esa normativa también se ponga aquí. Hay que abordarlo y además lo antes posible. Noemí Álvarez, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Y a vosotros. A vosotros. Un lujo escuchar a Noemí. Bueno, que vamos a hablar también, vamos a escuchar también otra vez a los jóvenes, en este caso porque nos vamos a ir al Instituto de Educación Secundaria La Rosaleda, porque saben que nuestra compañera Rocío Carrascal está hoy allí y nos va a acercar a todas esas titulaciones de formación profesional que se ofertan. Hola de nuevo, Rocío. Pues hola de nuevo, Paula. Aquí estamos en el Instituto Rosaleda, además uno de los centros pioneros de Málaga en todo el tema de la formación profesional, que en los últimos años ha adquirido un auge muy importante y una empleabilidad que también va subiendo. Para hablar de todo esto, pues el director del centro, José David Triguero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Hablábamos de eso. Vosotros sois pioneros en el tema de la formación profesional en ese centro a lo largo de los años. Una formación profesional que además ha ido en aumento con las opciones que ofrecéis. Y yo no sé si vosotros también habéis visto pues ese aumento de la demanda. Cada vez hay más estudiantes que quieren realizar ese tipo de formación. Sí, el aumento de la demanda ha sido progresivo pues, en los últimos 15 años aproximadamente. Bueno, hay un momento, ten en cuenta que este es un centro que surge en 1947 y que surge como un centro de formación profesional, pero claro, en una época que es completamente distinta, es predemocrática, ¿no?, en nuestro país. Y bueno, pues tuvo su función, tuvo su historia, pero es verdad que después hubo una serie de décadas en los que la formación profesional pues cayó en cierto desprestigio, ¿no? Bueno, por entendimiento colectivo, pues, equivocadamente, pero ciertamente fue así en nuestra historia. Y desde hace ya unos cuantos años pues sí que está cambiando la tendencia y se va notando año tras año ese incremento en las solicitudes y en la intención de la ciudadanía y de los alumnos y alumnas jóvenes en poder estudiar formación profesional. ¿Ha ido cambiando el perfil también del demandante a lo largo de los años? El perfil de demandante sí que ha ido cambiando en el sentido de que, bueno, como te decía antes, había una cierta desafección por parte de la sociedad hacia la formación profesional, porque bueno, pues con el auge de los estudios universitarios, pues esto empezó a perder cierta valoración social. Pero obviamente después, a partir de las campañas de publicidad y la necesidad que nota la sociedad de que este tipo de estudios estén presentes en nuestra sociedad, se extiendan y den respuesta a las demandas de la sociedad, sí que hay un cambio de perfil también, no solo en cuanto a volumen, sino también en cambio de perfil, porque se amplía mucho el rango y nosotros tenemos alumnos y alumnas que en algunos casos son alumnos que no han terminado la secundaria obligatoria, que son los que acceden a la formación profesional básica, pero también existen perfiles completamente distintos, que son alumnado que ha terminado el bachillerato y hace ciclos formativos de grado superior, o ha terminado la secundaria y hace de grado medio. Incluso tenemos también cursos de especialización y en los grados superiores, en los que incluso tenemos alumnos también y alumnas universitarias que deciden hacer posteriormente un ciclo. ¿Cuántos tipos de modalidades tenéis ahora mismo aquí de FP? ¿Cuántas se imparten? Pues muchísimas. Tardaría un rato en contarte las que hay, pero bueno, de muchas familias profesionales. Tenemos 13 familias profesionales distintas. En cada una de esas 13 familias profesionales existen varias titulaciones, puede ser de grado básico, de grado medio, de grado superior, y bueno, pues atienden a sectores industriales, al sector servicios, fundamentalmente, y bueno, pues hay desde toda la gama posible que puedas imaginar, todas las titulaciones de hostelería y turismo,
enseñanzas de tipo deportivo, ¿no? Actividades físico-deportivas, enseñanzas que tienen que ver con la industria del metal, con la soldadura, con el mecanizado, otras con la automación y la mecánica de vehículos, que ahí abarcamos desde trenes hasta maquinaria agrícola, hasta electromecánica de vehículos, en distintos niveles también, cursos de especialización en vehículos híbridos. Bueno, y así podríamos tirarnos un buen rato haciendo, pero mucha más, de carpintería, de madera, de telecomunicaciones, de comercio, de asistencia a la dirección, de industria alimentaria. ¿Cuáles son las que tienen más demanda? Pues mira, en general la demanda es bastante alta en casi todas las especialidades, pero si tuviéramos que decir algunas que tienen un nivel de demanda muy, muy alto, pues estaríamos hablando de las de hostelería, las de cocina, por ejemplo, cocina y gastronomía o dirección de cocina. Y también las enseñanzas de actividades físico-deportivas tienen muchísima demanda. Es importante también todo el trabajo que realizáis ahora mismo en colaboración con las empresas, esa parte de práctica que se realiza, la FP Dual, que tanto impulso se le está dando y que tanta aceptación está teniendo. En ese caso, ¿qué es lo que más os piden desde las empresas? Bueno, las peticiones que existen por parte de las empresas son también heterogéneas y variadas, porque el sector productivo pues tiene también mucha heterogeneidad y muchas empresas con características muy distintas, y entonces en función de esas características pues nos piden más unas cosas u otras. Pero bueno, si hay algo que pudiéramos entender como un denominador común a las demandas de las empresas, es que el alumnado tenga capacidad, tenga por una parte actitud de aprendizaje, motivación, actitud hacia la colaboración, hacia el trabajo, más que un alto grado de especialización técnica, es decir, como la base previa, lo que se denomina actualmente como las habilidades blandas, las soft skills, es decir, las que están en la base para poder aprender a aprender constantemente, para ser capaz de ser flexibles, abordar nuevos conocimientos constantemente y adaptarse a los requerimientos que la empresa va demandando, que son muy cambiantes. Pues José David, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas del Instituto de la Rosaleda. Aquí ya lo han visto, estamos ahora mismo, por si no lo saben, en las clases de electromecánica de vehículos y ferrovial, que también se imparte aquí. Todos estos chicos, estas chicas incluso, que están aprendiendo esos oficios tan importantes y que tanta demanda están teniendo. Bueno, pues muchísimas gracias por acercarnos a esta imagen en directo, de la que nos estaba dando además más detalles Patricia, porque lo conoce de primera mano y nos estaba diciendo, bueno, es que luego entran en la bolsa de trabajo directamente. Es que estábamos hablando, el que ha comentado, el de mantenimiento rodante ferroviario, que además es un ciclo medio, es exclusivo en Andalucía, es decir, es el único centro que lo tiene. Hay uno en Sevilla, pero es privado. Es verdad que la FP, hemos visto el nivel de inserción, un problema que tiene ahora mismo la FP, que bueno, que es que se han ofertado en este año 9.400 plazas privadas frente a 2.500 públicas. ¿Eso qué hace? Bueno, hay 3 motivos de exclusión. Una, la nota de corte, porque al final la pública tiene su nota de corte. Claro. 2, el poder adquisitivo, que hay quien no puede pagarse la FP. Y 3, al final, estás excluyendo a la gente se queda fuera. Es decir, ha tenido la consejería 5.000 solicitudes para 300 plazas. Es que al final hay que ampliar la oferta. Pero eso tiene también otra lectura, y es que hemos pasado de que todo el mundo quería ir a la universidad y parecía que si no ibas eras como de un estrato socioeconómico más bajo, a que ahora ya no es así. Es más, yo estoy en la pública, en la universidad pública, hay carreras con notas de corte altísimas, bueno, la mayoría, pero hay algunas que nunca fueron así, ¿no? Por ejemplo, de educación locura, física. Las de salud, sobre todo. Claro, bueno, la de salud siempre, ahora vamos pero a hablar, ejemplo, Inmaculada, de este tema. Lo que pasa que es que estoy viendo a nuestra próxima invitada, que además nos va a atender desde Italia, y no la quiero hacer esperar. Es Paula Sagrado, es alumna de formación profesional, de hecho estudia primer curso del grado superior de hostelería en el IES La Rosaleda. Ha sido la primera andaluza en lograr una medalla en la modalidad de servicio de restaurante y bar en las Olimpiadas Nacionales de FP, y como les digo, nos ve y nos oye desde Italia, y no la quiero hacer esperar. Bienvenida, buenas tardes, Paula. Buenas tardes. Hola. Tocaya, cuéntanos cómo fue la experiencia. Fue una cosa muy bonita que yo sabía que tenía que aprovecharla, tanto laboralmente como que me ha hecho crecer. Es una experiencia que sabía que solo se iba a repetir una vez y yo creo que la he aprovechado.
A ver, ¿qué anécdota recuerdas de esas Olimpiadas Nacionales de Formación Profesional? Una anécdota. A ver, como anécdotas hay muchas, hay mejores y peores, pero hay una que yo me acuerdo que estaba muy concentrada catando vino, que parece... hay gente que cuando pasaba no entendía la prueba, estábamos catando vino. Y una anécdota fue que levanté la cabeza y me encontré a la ministra de Educación delante mía y fue conmigo. Así que pusimos a hablar de la Costa del Sol, que era bueno para el turismo, para la hostelería, y fue impactante. ¿Cómo ha reaccionado tu círculo más cercano, Paula, cuando le contaste lo de la medalla? Muy contentos. Yo me acuerdo que mis abuelos muy felices. Hombre, ya ves. Mis padres también. Sorprendidos, no, porque sabían todo lo que me lo había currado y sabían el gran profesor que tenía detrás, que sin él yo no tuviese medalla y ahora no estaría aquí, gracias a mi profesor Clemente. Bueno. Entonces me vieron preparada. Oye, pues al profesor Clemente pues hay que darle también, ¿no?, su reconocimiento al profesor Clemente. Totalmente. Porque será muy buen profesor, ¿eh?, cuando habla así su alumna de esta manera de él. ¿A qué te gustaría dedicarte profesionalmente, Paula? Me gustaría, no estar lejos de la hostelería, me gustaría inclinarme más un poco como a los eventos, catering o incluso organizar yo misma los eventos. Tener una propia empresa donde yo organice los eventos y gestionar el catering y gestionar todo. Algo estilo organizadora de eventos, de bodas. Uy, pues oye, pues muy buena idea también, ¿eh? Paula, qué buen día hace en Italia, ¿eh? Te veo por ahí. ¿En qué zona estás concretamente? Sí. Pues ha salido el sol para el directo, porque ayer tuvimos un poco de lluvia, pero son días que aunque tenga lluvia no hace mucho frío, así que está bien. Bueno, pues Paula Sagrado, enhorabuena y muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues apunten este nombre, que seguro que si se propone poner su propia empresa de catering va a ser todo un éxito. Estoy convencida. Me estabas hablando de la formación profesional y de las opciones que propone, que yo creo que es importante también que lo sepamos todos, ¿no? Sí, que especialmente los que vayan a hacer la selectividad, pero todos. Sobre todo que tú hagas una formación profesional, no estás renunciando a la universidad. De hecho, hay pasarelas, por ejemplo. Yo que doy clase en la Facultad de Turismo, yo tengo alumnos que vienen de esos grados de formación profesional, como el que está haciendo Paula. Odontología, pues hay alumnos que a lo mejor le han faltado unas décimas, han hecho ese grado de formación profesional y luego han pasado a la universidad. Ciencias del deporte, es decir, hay carreras, algunas porque tienen una nota de corte muy alta y empiezan por la formación profesional porque le falta a lo mejor una décima, y hay otras, como por ejemplo en el caso de turismo, que no es por falta de nota, es simplemente pues porque han empezado, como Paula, porque no lo tenían muy claro y luego han querido seguir preparándose, y tenemos unas, vamos, que yo estoy en la comisión de convalidación, vamos, claro. Tenemos unas tablas de, bueno, ahora no se dice convalidación, se dice reconocimiento de crédito, y entonces pueden pasar, e incluso a lo mejor hay asignaturas que ya se les reconocen y no tienen que cursarla hasta ese punto. Y son, por mi experiencia, alumnos muy buenos, porque ya vienen con una preparación y sobre todo saben de qué va el sector, con lo cual no llegas a la carrera, bueno, me he matriculado aquí porque no sabía qué hacer. No, ya van con una base y es un recorrido también muy interesante para el alumno. De hecho, si encima son emprendedores como Paula, pues ya... De hecho, la reforma del 2022 de la Ley de FP lo que hace es parcializar los ciclos para que exista una mayor convalidación con los centros universitarios. Hombre, yo lo que veo de Paula es que la enseñanza pública, en este caso, hace que tengamos talentos jóvenes como ella, y además creo que los docentes y los que estamos detrás, lo que tenemos que hacer es motivar a los alumnos, que además es agradable ver gente joven con iniciativa. Y bueno, que también decirle que hay un montón de recursos. Ahí está Andalucía Emprende, que son fundaciones que le ayudan al tema de hacer su actividad empresarial. Pues mira, desde importante el punto, también, eso es. Incluso nosotros tenemos un servicio de empleo para autónomos, que ahí lo que le enseñamos son las subvenciones, cómo dar de alta. Y la verdad es que, bueno, está claro que ella en la parte de FOL, que antiguamente era empresa, iniciativa emprendedora, ahora es IP, seguro que lo ha aprendido, pero bueno, es agradable ver gente
con energía y jóvenes. Totalmente, y con tanta ilusión. Está claro. Que además da una alegría tremenda ver a gente con ilusión que tiene ganas además de emprender, de poner su propia empresa y que al final todo ese conocimiento, ¿no?, que han adquirido lo puedan aplicar al final para la sociedad, que yo creo que al final de eso se trata la universidad, revertir, ¿no?, volver otra vez a poder ofrecer a la sociedad lo que la sociedad te ha dado a ti a través de estos estudios, ¿no?, o de esta formación profesional, que yo creo que al final es de lo que se trata un poco. Tenemos muchas más historias todavía por contarles con protagonistas, y fíjense que vamos a hablar también del Ayuntamiento de Laurín el Grande. Vamos a intentar hablar con su alcalde porque ayer a Laurín el Grande dio a conocer oficialmente en Madrid la nueva campaña de promoción turística del municipio bajo el lema Volverás en primavera, que se inspira, fíjense, en un texto de Antonio Gala. La intención que tienen es trasladar todo lo que propone y todo lo que ofrece el municipio en primavera, pues a todos los turistas nacionales e internacionales que puedan venir. Yo no sé si conocéis a Laurín el Grande. A ver, ¿qué voy a pasar lista? Patricia, ¿conoces a Laurín el Grande? Sí, hombre, yo conozco todos los pueblos de Málaga, primero porque creo que tenemos unos pueblos magníficos, desde su gastronomía hasta su... Vamos, está claro que Laurín el Grande es un pueblo muy rico, además, en temas de agroalimentaria, sobre todo. Yo creo que está claro que además ya con el tema de la vivienda nos estamos yendo a la zona, a los pueblos a vivir, y a Laurín el Grande es uno de los que está creciendo. Es cierto que está bien que promocionemos, pero tenemos que tener claro que el crecimiento hacia los pueblos tiene que ir aparejado de servicios públicos. Por ejemplo, dice sanidad, es verdad que ya tenemos el Hospital del Guadalhorce, que bueno, que es una cosa que está cerca, pero también de los centros, bueno, de los centros de salud, de los institutos. Es verdad que Laurín tiene bastantes institutos y además institutos buenos. Y además, bueno, ha crecido exponencialmente, pero también es cierto que tenemos que hacer un crecimiento porque la gente no estamos yendo a vivir. Yo, por ejemplo, ayer viendo a Laurín, intenté mirar la frecuencia de los autobuses y ahí sí me sorprendió que hay que meter más frecuencias, porque cuando tú tienes cada 45 minutos... Es verdad que en hora punta sí lo tienen cada 30, pero al final el que vive en Laurín, que tenga su coche empadronado en Laurín, se va a tener que mover si tiene que irse fuera. Pero bueno, yo creo que la iniciativa es bueno, hay que conocer los pueblos de Málaga. Por ejemplo, Coín también, que está muy cerquita, tiene el tomate huevo de toro, que yo creo que lo conocéis en verano, que es el día 15 de agosto. Pero aún así, yo creo que un poco hay que hacer por que los pueblos se conozcan. Hay que hacer políticas específicas para atraer a la gente a vivir a los pueblos, sobre todo por el tema de la vivienda, pero tiene que ir aparejado de servicios públicos que permitan también. Hay pueblos muy cerquitas, por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, Casa Bermeja ya está llegando el punto de incluso hasta saturación. Un tema que ocurrió es que antiguamente ese servicio pasó al consorcio y no sé si visteis que había una propuesta vecinal porque antiguamente tú reservabas, mucha gente de Casa Bermeja venía a Málaga a comprar y se montaban en el autobús urbano. ¿Qué ocurre? Que podías reservar tu asiento. Cuando lo llevaban empresas privadas, pasó al consorcio y ya no se puede reservar. Entonces, van surgiendo problemas que, bueno, que cada vez más se va yendo la gente a la periferia a vivir, porque el precio de la vivienda es un problema en Málaga. Pues bueno, y además es un tema que hemos hablado sí, pero que no sea solamente ciudad en dormitorio, sino que tengas también para vivir allí. Que entonces esta iniciativa de Laurín yo creo que también beneficia a la comunidad local, ¿no? Que no sea solamente una ciudad dormitorio, voy, duermo, pero no hago vida allí, ¿no? Tienes que darle alternativas también al que vive allí. Para que nos cuente todos los detalles sobre esta campaña, saludamos a esta hora a Anthony Bermúdez, que es alcalde de Laurín el Grande. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, cuéntenos cómo fue la presentación en Madrid y por qué se ha dado a conocer oficialmente. Bueno, la verdad que era un reto para nosotros hacer esa presentación en Madrid y estamos muy felices y muy orgullosos de cómo ha ido, tanto por la aceptación como la presencia de personas muy relevantes de los medios de comunicación y del sector del turismo, y la verdad que ha sido un éxito. Muy contentos. Porque ¿cuál es el mensaje, alcalde? ¿Cuál es el mensaje que quieren trasladar con esta campaña que han presentado? Bueno, nosotros queríamos presentar a Laurín el Grande como un destino, digamos, para los viajeros que quieran vivir una experiencia distinta y ofrecer una oferta también muy complementaria y distinta de lo que ofrece la Costa del Sol y la propia ciudad de Málaga. La experiencia de un municipio de interior auténtico que no ha renunciado ni ha perdido nada de su identidad y donde pueden
pues disfrutar de todo lo que podemos ofrecer aquí en Alaurín el Grande, tanto a nivel paisajístico y de senderismo, como también la magnífica oferta gastronómica que tenemos y también, evidentemente, una importante oferta cultural. Bueno, además, alcalde, el municipio acaba de conseguir la denominación de centro comercial abierto también. ¿Qué supone? ¿Qué significa esto? Bueno, supone primero una oportunidad para el comercio local y para el propio Ayuntamiento de Alaurín el Grande de apostar por el comercio local y de ofrecer una oferta precisamente comercial y turística importante para los propios vecinos, pero también para quienes nos visitan. Y también supone un reconocimiento por el grandísimo trabajo que se viene realizando tanto por parte de la Asociación de Empresarios Fedelorce como por parte del área de desarrollo económico del Ayuntamiento. Pues, alcalde, Antoni Bermúdez, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a vosotros. Y os animo a visitar Alaurín el Grande. Hombre, por supuesto, claro que sí, todos a Alaurín el Grande. Mira, este fin de semana, que además va a hacer muy buen tiempo, nos podemos ir todos a Alaurín el Grande, ¿qué os parece? Pues sí, a ver la primavera de Alaurín. Patricia Inmaculada, muchísimas gracias a las dos por acompañarme. Me voy de momento con María José Vidal, que ya está en redacción, pero bueno, también podemos llevarnos a María José Vidal a Alaurín el Grande y echamos un fin de semana estupendo allí en Alaurín de visita. María José, buenas tardes. Buenas tardes, yo encantada, pero el que viene, no, que me va a regulinchi, pero el que viene me voy contigo tranquilamente, que también va a hacer muy buen tiempo, Paula. Te cuento noticias. Hoy vamos con un montón de datos. Algunos tienen que ver con la producción de aceite de oliva, de la campaña de producción de aceite de oliva que está a punto de terminar y que ya nos cuentan que Málaga alcanzará las 56.000 toneladas. Esto supone 21.000 toneladas más que en el ejercicio anterior, que en la campaña anterior. El incremento difiere en relación a las cifras que ha dado el Ministerio en el ámbito nacional, donde se ha registrado una caída del 9%. Dicen los agricultores, y esto que no suene mal, que se dedican al cultivo de aceituna, que a ellos les ha beneficiado las sequías de años pasados. En relación a las lluvias de esta temporada, pues lo que les ha provocado es que haya descendido un poco la cantidad de aceituna que pensaban recoger, a pesar de los buenos datos. Tenían una estimación más alta y finalmente se quedan en esas 56.000 toneladas. Si os preguntáis por el precio, bueno, pues se va a mantener igual. En relación a lo que se haya recogido o lo que no, en esta ocasión dicen que el precio del aceite de oliva se va a mantener. Hablaremos de este dato o de estos datos y de otros que tienen que ver con la zona de bajas emisiones. Nos acaban de explicar desde la formación con Málaga que el Ayuntamiento ha tramitado 11.260 multas entre diciembre y enero en la zona de bajas emisiones. Es el primer balance que tenemos de los 2 primeros meses de puesta en servicio de esta zona de bajas emisiones. Después, lo que le han pedido al gobierno local es que ponga en marcha una serie de mejoras con las que evitar las sanciones económicas, especialmente a los malagueños. Hablaremos de ello y hablaremos también de lo que está pasando en las agencias de viaje relacionado con el conflicto de Oriente Medio. Ayer hablábamos del incremento del IPC de ese 3,4% como consecuencia de la guerra y del incremento de los combustibles, y hoy hemos llevado este tema a lo que supone los paquetes turísticos y los viajes. Pues está pasando dos cosas. También están subiendo los precios en este ámbito y lo que se está incrementando es la velocidad en la que la gente está reservando vuelos y paquetes turísticos para evitar que los precios puedan seguir subiendo como consecuencia de la guerra. Y como es jueves, Paula, hay hito, y el de esta semana, pues la verdad es que tiene repaso. Lo que han hecho nuestros compañeros Mercedes Lara, Álvaro Moreno y Jaime Delicado es repasar todas las catástrofes, todos los accidentes y todos los asuntos más difíciles que nos ha tocado contar en estos últimos 20 años. Repasaremos el tornado que devastó San Andrés, la zona de San Andrés, seguro que lo recuerdan, las danas, los incendios forestales, el episodio de Calima y también el trágico accidente ferroviario de Adamuz. Será justo después del informativo de la tarde. Muchísimas gracias, María José Vidal, con el que tienen cita esta tarde después del informativo. Nosotros nos vamos a publicidad un minuto, pero volvemos enseguida.
Un minuto pasa de la 1 de la tarde, seguimos en directo y le vamos a hacer ahora una propuesta que viene del Centro Cultural La Malagueta, que acoge la exposición Un viaje interior del fotógrafo Chema Rodríguez. Está expuesta hasta el próximo 17 de mayo y la muestra propone un recorrido fotográfico por 9 municipios del interior y muestra la riqueza, la diversidad y la singularidad con la que se vive la Semana Santa en cada uno de ellos. Invita además a descubrir una Semana Santa que va más allá de la capital, profundamente vinculada a la identidad de los municipios de la provincia. Saludamos a esta hora a Chema Rodríguez. Chema, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A ver, cuéntanos, está hasta el próximo 17 de mayo, pero lleva ya algún tiempo. ¿Qué acogida ha tenido la muestra, la exposición? Pues lleva así desde el 17 de abril, si no recuerdo mal. Y la verdad es que, bueno, yo estoy en Madrid y trabajo aquí, pero he ido unas cuantas veces durante este mes. Y todo el mundo me dice que le ha gustado mucho y que, vamos, de hecho incluso estuve el otro día y estuve hablando con gente que estaba allí y a todo el mundo parece que le está gustando y que, bueno, que está, pues esa parte del objetivo de todo trabajo que cumpla esa función, pues la está cumpliendo. Porque, Chema, ¿cuáles son los municipios protagonistas de esta exposición? Pues, ay, de memoria no ahora. Bueno, pues yo te ayudo, que los tengo yo en la chuleta, Chema, los tengo yo. Pues, vale, Cómpeta, Casarabonela, Antequera, Vélez Málaga, Vélez Málaga, Archidona, nos dejamos Archidona, Frigiliana, Riate y Cartagena. Eso es. Vale, así, ahí están todas. Bueno, porque lo tengo en la chuleta, Chema? Ya, no. ¿Cómo ha sido el proceso de creación? Cuéntanos de estas fotos. Bueno, pues esto fue un poco una idea, porque yo llevaba muchos años haciendo fotografías de la Semana Santa de Málaga, que algunas se están viendo aquí ahora, ¿no? Pues casi durante 12 años. Y bueno, quería pues también un poco salirme de la Semana Santa de la capital, ¿no? Y ver un poco qué es lo que se hace en los pueblos, ¿no? Y bueno, fue una propuesta junto con el equipo de la Diputación de Málaga y de la Térmica y del Centro Cultural La Malagueta, digamos, de hacer algo pues que fuera un poco distinto, ¿no? Y nada, y me cogí el coche y me hice ahí un recorrido por 9 pueblos, ¿no? Y fotografié pues lo que me encontré. Bueno, y eso es lo que se ve en la exposición, vamos. Eso es lo que se puede ver hasta el 17 de mayo. Recordamos, Chema, en el Centro Cultural de La Malagueta. Muchísimas gracias por habernos atendido hoy, Chema. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por atenderme y por haceros eco de este trabajo. Claro que sí. Ahí saben que tienen una oferta cultural, en este caso esa exposición que nos lleva por la Semana Santa de esos pueblos malagueños y que ya saben que además que la pueden visitar hasta el 17 de mayo en el Centro Cultural La Malagueta. Nosotros les vamos a acercar ahora a la marca Harper & Neyer. Seguro que la conocen, lo que no sé si sabían es que es de fue giroleño al que nos acerca esta mañana nuestra compañera Rocío Carrascal. Vean. Seguro que les suena la marca que hoy les traemos, pero que no saben que es de aquí de Málaga. Pues Harper & Neyer nació aquí, es una firma malagueña con vocación de hacerse grande. Moda juvenil made in Málaga. Quédense con nosotros. Bueno, la idea surge desde el amor. Y cuando te digo esto es porque surge desde la pasión, desde la alegría, desde el respeto, desde poder hacer algo que estaba en los sueños, ¿no? Y entonces es la palabra que creo que define cómo nace nuestra firma.
Lo de la moda viene una vez voy a Madrid a estudiar a la universidad y descubro después, en una etapa posterior en Inglaterra, este estilo, ¿no? Y eso fue entonces un flechazo. Entonces se juntó la parte del comerciante con la parte de la moda, ¿no? De este estilo atemporal. Gracias a que Málaga es una ciudad muy turística, nosotros tenemos desde muy pequeños, ¿no? Estamos acostumbrados a relacionarnos con gente de otros países, siendo el Reino Unido una de las mayores fuentes de turistas que tenemos, y eso me hizo tener una apertura de que el nombre tuviera un concepto a nivel internacional, ¿no? Yo creo que tenemos los malagueños, ¿no? Como te he dicho, esa ventaja de que podemos pensar en grande, porque al recibir tantos turistas nos permite entender de que tenemos algo que les gusta y por qué no también se lo podemos vender. Entonces, desde un primer momento, sin ningún tipo de pretensión, entendí que el negocio podía ser global. Los malagueños estamos predestinados a hacer cosas grandes, ¿no? Y se está viendo en la ciudad en los últimos años el ritmo de crecimiento que estamos teniendo. En la Universidad de Madrid vi que este estilo atemporal es un estilo para siempre, que perdura. Ya en Inglaterra fue la pieza que encajaba en el puzzle, y también hemos vivido con nuestro alcalde, ¿no? Esa transformación de esta Málaga un poco más, se dice un poco más burguesa, con los museos, con todo esto, ¿no? Que ha hecho también que el malagueño, ¿no? Cambie incluso su armario, ¿no? Y que tengamos ese estilo, incluso que otras ciudades ya nos quieren imitar, ¿no? Un poco más, vamos a decir, elegante, ¿no? Y coincidió de una forma muy natural, o sea, que no fue nada en un plan de negocio, sino fueron cosas en el puzzle que se fueron encajando. Hemos ido encontrándonos un equipo que el denominador común ha sido el amor por hacer las cosas que le gusta, el amor, la pasión y la alegría por hacer cosas que le gusta, y en un tiempo donde todos los humanos pasamos tanto tiempo delante de la pantalla de una forma solitaria, aquí nos juntamos en comunidad, ¿no? Y eso también hace pues que las cosas salgan tan bonitas, o como tú dices, con esta, ¿no? Perfección. Nuestra línea es atemporal, es un negocio que nosotros decimos para siempre, tenemos un target muy amplio, porque podemos ir desde los 16, 18 años, cuando tienen pues su graduación o su primer año de universidad, o mismamente cuando tienen que ir a casa de la abuela, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos en el recuerdo que cuando somos chicos y vamos al armario de nuestro abuelo y cogemos esa prenda mítica, ¿no? Pues nosotros somos esa prenda mítica que sigue estando de moda, a pesar de que han podido pasar 20 o 30 años, ¿no? Va desde los 16, 18 años, incluso desde las personas con más edad, pero que tengan espíritu joven. Al final el estilo no va reñido con la edad. En un primer momento la línea de niños no fue creada en ningún plan de negocio. Es verdad que los clientes nos pedían, sobre todo a las madres, ¿no? Tenemos más del 50% son la mujer la que compra, pero nació porque tuve también mi primer hijo y bueno, entonces tenía la posibilidad de, ¿por qué no?, desarrollar una colección para que él también pudiera tener en sangre Harper & Neyer, ¿no?, la firma. Nosotros tenemos claro que uno de los objetivos era vestir a toda la familia, igual que somos una marca para toda la vida, pues somos una marca para la familia, y vamos a ir dando pasos consolidados. Llegará el momento que también hagamos una línea de mujer, con identidad de mujer, pero primero vamos a consolidar lo que estamos haciendo, porque queremos ser una empresa para siempre. La mujer es la gran consumidora de la moda,
y ella es verdad que sí que le gusta, ¿no? Atreverse, probar, llevar cosas que no encuentra tanto en la gente y tenemos muchas mujeres que nos dicen eso, que hay muchas prendas que utilizan en su armario, en su día a día. Nosotros intentamos mantener nuestra identidad con mucha comunicación, sin perder nuestra esencia, a la vez que vamos asumiendo el reto de seguir creciendo, porque al final en el negocio, si no estás creciendo, estás decreciendo. Entonces constantemente tenemos que salir de zona de confort y manteniendo ese fuego vivo, que es el que nos identifica. De base, tenemos que cuidar nuestra ciudad, que es Málaga. Entonces nosotros en la conciencia tenemos que todo lo que Málaga hace por nosotros, ese cariño que nos arropa en elegirnos a la vez, cada vez que quieren comprar una prenda, se lo tenemos que devolver. Y entonces identificamos dentro de Málaga que la Fundación Olivares, con los niños que deberían estar siempre jugando y siendo felices, no podíamos no ayudarlos, ¿no? Y igual que ahora estamos con la Fundación, ya tenemos en mira otras acciones de responsabilidad social, pero dentro de Málaga, ¿no? Nosotros pensamos que primero vamos a cuidar nuestra casa y después ya vendrán otras acciones de fuera, pero primero en Málaga y su provincia. Vamos a tener una camiseta con la colaboración de la Fundación Olivares, va a estar disponible en nuestra web. También se va a poder encontrar en la tienda que tenemos en Málaga Nostrum y los dos cones del Corte Inglés aquí en Málaga Capital. Y la recaudación de estos fondos va a ir a parar a la Fundación Olivares para que pueda ayudar a los niños que están en tratamiento oncológico. Bueno, pues que dentro de 10 años no hayamos sentido que ningún día hemos venido a trabajar, sino que hayamos seguido manteniendo esa pasión, esa alegría, que sigamos manteniendo ese respeto entre nosotros, que sigamos manteniendo esa comunidad, ¿no? Eso es lo que me imagino, a la vez que también vamos convirtiéndonos en ese sueño que tuvimos desde el primer día de ser una marca global. Bueno, pues la marca Harper & Neyer, que nos lleva ya a nuestra agenda cultural, en la que saben que les vamos a dar algunas recomendaciones de actividades que van a tener lugar en la ciudad. Pues agenda cultural que nos lleva al final del programa. Hoy nos despedimos con ella, con Maite Martín, que el domingo estará en el Teatro Cervantes dentro del ciclo Flamenco Lo Serás Tú. Volvemos mañana a las 11:30 para hacer resumen y recordatorio de todo lo que hemos visto durante toda esta semana.
Hasta mañana.